Hola y bienvenido el día de hoy. Mi nombre es Carlos Josué Guevara y yo soy el pastor y líder de Somos Eclesia. Somos la iglesia en todo lugar y quiero darte la bienvenida y a la vez darte las gracias por acompañarnos el día de hoy. Nuestro deseo es que puedas estar con alguien más compartiendo quizás un momento de alimentos, un momento de compañerismo alrededor de la mesa con tus vecinos, familiares, poder disfrutar un tiempo juntos, poder aprender de la palabra de Dios juntos y así poder ser la iglesia en todo lugar. Así que gracias por acompañarnos el día de hoy. Y hemos estado estudiando en el libro de Josué, esa historia que quizás has oído antes o quizá no, cuando Dios le da la tierra prometida al pueblo de Israel y las paredes de Jericó son derrumbadas, los muros se derrumbaron. Y esa serie que hemos estado estudiando en las últimas semanas, hemos estado hablando de cómo Dios realmente movilizó obviamente al pueblo de Israel para llegar ahí, cómo Él les dio una tierra, les había dado ya una promesa, les había dado la tierra para que ellos la tuvieran, pero ellos tenían que poseerla, ellos tenían que tomar posesión de ella. Y muchas veces nosotros en la vida quizás hemos oído una palabra de Dios específicamente en nuestra vida en base a quizás la dirección que debemos tomar o algo que Él desea de nosotros o para nosotros, o has oído quizás o leído de algunas de las promesas en la Biblia y que tú sabes Dios te está hablando a través de ese pasaje, te está hablando a través de esa palabra y la has recibido y la recibiste de Él porque Dios te la dio, pero aún tienes que tomar posesión de ella. Y eso es lo que hemos estado estudiando a lo largo de las últimas semanas. Y la semana pasada hablamos un poquito del hecho que Dios nos anima y desea que recordemos su fidelidad. Él le pidió al pueblo de Israel, una vez cruzaron el río Jordán, les pide que tomen 12 piedras y que hagan un monumento en memoria para recordar lo que Dios había hecho, para recordar cómo les había traído del pueblo de Egipto, para recordar cómo había abierto el Mar Rojo, para recordar cómo había proveído maná. Y cada una de esas rocas, cada una de esas piedras simbolizaba y les recordaba quizá un área de dificultad en la cual Dios se manifestó y proveyó en sus vidas. Y la semana pasada Dios nos retó a nosotros también a hacer un inventario, a empezar a recordar y a guardar, a almacenar esas piedras que representan quizás momentos de dificultades en las cuales Dios ha obrado en nuestras vidas, se ha manifestado en nuestras vidas y desea que recordemos su fidelidad en el momento que estamos a punto de tomar posesión de esa promesa. Porque quizás el tomar esa promesa significa enfrentar una batalla, enfrentar una dificultad, enfrentar quizás muros enormes, algo que se ve imposible de hacer. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el hecho que Dios nos llama a creer en Él, en lo imposible, ¿no? Quizás llegar al lugar que Él tiene, al lugar de la promesa, y ver que esos muros son fortificados y se ve imposible poder tomar posesión de ellos, mas sin embargo Dios nos reta a creer en Él. Por eso les pide que guarden, que hagan un monumento recordando su fidelidad, recordando su poder, para que en el momento que enfrentemos la primer dificultad no desmayemos, no salgamos corriendo, no nos entremos en temor, pero más bien recordemos la fidelidad de Dios y así poder marchar y obedecer a lo que Dios nos llama a hacer. Y Él nos va a retar a creer en lo imposible. Eso que quizás tú has oído o recibido de parte de Dios y que quizás tú puedes decir: no puedo creer que Dios vaya a hacer eso porque eso es imposible, o no creo que eso pueda suceder por lo difícil que pueda ser la situación. Pero Dios te está diciendo que como lo hizo con el pueblo de Israel, si ya se las había dado, Él les iba a proveer, Él iba a derrotar y hacer que eso sucediera. Así que vamos a continuar con la lectura y hemos venido leyendo desde Josué 1, luego 2. Vamos hoy a terminar esta serie de estudios estudiando el pasaje de Josué 6, y no lo vamos a leer necesariamente todo, pero vamos a leer unas partes de Josué 6. Y vamos a empezar en el versículo 1. Dice: ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas, y a nadie se le permitía entrar o salir. Pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes.
Vamos a recordar que Dios entonces les había hecho cruzar el Jordán para que llegaran a las orillas, a las afueras de la ciudad de Jericó. Los posiciona ahí, les dice prepárense, les dice purifíquense, les hace recordar toda su fidelidad. Y están aquí entonces enfrente de estos muros que se ven fortalecidos y en ese entonces, cuando hacían una fortaleza alrededor de la ciudad, lo hacían de estructuras de piedra que por lo general eran de 2 a 5 metros de ancho, una pared súper ancha, más o menos a más de 5 metros de altura. Entonces imagínate una ciudad completamente rodeada de este muro de piedras que son de 2 a 5 metros de ancho, de profundidad, que no tan fácilmente la vas a romper. Con 5 metros de altura no tan fácilmente la puedes escalar. Entonces se ve imposible tomar posesión de esa ciudad, porque dice el pasaje ahí que nadie podía entrar y nadie podía salir, ¿no? Entonces me imagino iba a ser una obra aérea, ¿no? Que entonces Dios iba a enviar a un ejército aéreo para que pudiera entonces con bombas y con misiles poder derrumbar esa ciudad. Me imagino que fue lo que debe haber pensado Josué, pero se veía imposible. Pero vemos que Dios le está diciendo aquí: te he entregado Jericó. Y quizás yo pienso, de nuevo, dando un poco de libertad a nuestra imaginación, quizás Josué pensó, bueno, ha de haber sido una misión aérea o espacial, o ¿cómo vas a hacerlo? Si está fortificado, nadie puede entrar ni salir. Y yo creo que en algún momento en la vida Dios quizás te ha dicho, de nuevo, te ha dicho una palabra, te ha dado una promesa, te ha dicho o te ha dado dirección de algo que Él desea hacer, que quizá nosotros vemos imposible pensar que eso pueda suceder, pensar que Dios lo pueda hacer, pero Él te está diciendo eso que tú ves imposible, yo lo voy a hacer. Quizás te ha dicho ya te lo entregué, ¿no? Y nosotros quizás, por muy humanos, porque no somos obviamente humanos, por nuestra naturaleza humana, vamos a pensar siempre cómo lo vas a hacer. ¿Cómo lo vas a hacer, Dios? Y tendemos a tratar de entender la parte lógica, de entender lo que es obvio, lo que quizás puede en nuestra mente podamos entender, pero Dios no siempre obra de esas maneras. Yo sé que en mi vida Dios muchas veces, cuando me ha llamado en cierta dirección en mi vida, y recuerdo al principio, recién casados con mi esposa, sentí ese llamado de Dios a prepararme de alguna manera espiritualmente para la labor del ministerio. Y bueno, yo desde niño siempre he sido dado a la música, el don musical, siempre sirviendo en la iglesia a través de la música, de la adoración. Bueno, y en ese momento yo pensé que naturalmente al prepararme iba a ser en una área de alabanza y adoración, en un instituto, en un seminario que fuera específicamente para la música. Y yo recuerdo que estaba dispuesto a vender todo, a dejar todo para ir aún a otro país para poder hacer y obedecer el llamado de Dios en esa dirección. Mas sin embargo no era lo que Dios quería. Yo quizás era lo más obvio, ¿no? Lo que tiene sentido que eso era lo que Él quería hacer. Mas sin embargo no era el plan de Dios en cuanto a la preparación que Él quería darme a mí específicamente. No me llama y me confirma el hecho de simplemente salir de la iglesia en la que estaba yo sirviendo, la cual era en español, porque obviamente ese es mi primer idioma, pero aquí en Estados Unidos en ese momento Dios me llama a simplemente empezar y ser líder de un ministerio de alabanza y adoración, pero de una iglesia en inglés, que para mí en ese entonces, ya bastante tiempo atrás, 20 años atrás, era un paso bastante significativo, porque pues aunque yo ya en ese entonces era bilingüe, cuando se trata de alabar a Dios, de orar a Dios en la manera que yo siempre lo he hecho, había sido en español. Entonces era un reto el hacerlo en inglés. Fue un reto el poder hacer eso. Era como volver a empezar a aprender cómo orar, cómo leer la Biblia, personajes bíblicos, porque eran un idioma distinto y se sentía diferente. Más sin embargo, Dios me tuvo en ese ministerio por 8 años, en lo cual yo crecí mucho espiritualmente en una preparación de teología y de estudios bíblicos. A la vez también desarrollé mucho más mi habilidad de poder orar, cantar, alabar, predicar en inglés. Y bueno, años más adelante,
después de eso y hasta el día de hoy, pues veo cómo Dios tenía un plan perfecto, porque esa preparación es la que me ayudó a poder hacer hoy lo que yo hago, el poder desarrollar y enseñar la palabra de Dios, no solamente en español, pero también en inglés, el poder adorar a Dios, el poder orar a Dios, no solo en español, pero en inglés. Que en mi mente, si hubiese sido en un instituto en Latinoamérica, quizás hubiese sido obviamente de bendición, pero no hubiera tenido yo la preparación necesaria para poder desarrollar el ministerio que Él desea que yo haga el día de hoy. Y quizás en el caso de los israelitas, era como muy ilógico pensar, pero Dios, ¿cómo vas a derrotar? ¿Cómo nos vas a entregar una ciudad fortificada? Lo más obvio es quizás pensar en otra ciudad menos fortificada, o pensar, bueno, vas a enviar un ejército que nosotros no sabemos y que es el triple de tamaño nuestro, que tiene tanques de guerra, que tiene armas que son mucho más sofisticadas para poder derrumbar esta ciudad que está fortificada. No sé, de nuevo, en ese entonces quizás eran muy distintas las maneras de pensar, pero yo el día de hoy siento que hubiéramos tenido como tratar de entender cuál es lo lógico, cómo Dios desea hacer algo en nuestras vidas. Y Dios le dice a Josué, te entregaré esa ciudad, ¿no? Entonces yo me imagino, de nuevo, lo primero que pudo haber venido a su mente era, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿De dónde va a venir la ayuda? ¿De dónde va a venir el ejército? ¿De dónde van a venir las armas? ¿Cómo lo vas a hacer? Y una estrategia militar, ¿no? Y en el versículo 3 entonces le dice a Josué las siguientes instrucciones. Le dice, tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Y vamos a detenernos ahí un momento. Entonces vemos que parte de la estrategia, lo que le llama a hacer es que se pongan a marchar, ¿no? Con marchar con el ejército, con niños, con los músicos, con todo, con la banda del pueblo, a dar vueltas a la ciudad una vez al día por 6 días seguidos. O sea, ponte a pensar, bueno, o sea, por caminar alrededor 6 veces, o sea, una vez al día, que por 6 días, se va a entregar el pueblo. O sea, así de fácil van a rendirse y van a entregarse simplemente por marchar. Eso se ve imposible, eso se ve hasta una parte hasta ridícula, ¿no? El pensar que eso vaya a suceder. Y Dios continúa dándole más instrucciones en el versículo 4 al 5. Dice, 7 sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Y cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Y yo creo que en ese momento, al estar oyendo la estrategia de parte de Dios, no sé, yo quizás si hubiese estado en el lugar de Josué me hubiera reído un poquito, ¿no? De pensar, bueno, y esta es la estrategia, esta es la manera realmente que tú nos vas a dar la ciudad. O sea, vamos a desfilar alrededor de la ciudad una vez al día por 6 días y en el 7º día vamos a hacerlo 7 veces. Y en la última vez, entonces, cuando sea un toque prolongado, ¿no? de los sacerdotes, vamos a gritar y así vamos a tenerlo. O sea, realmente se ve, no sé, ilógico, se ve imposible que eso vaya a pasar. Y yo creo que en algún momento en nuestra vida quizás hemos tenido una postura muy similar ante algo que Dios desea hacer en nuestras vidas o ha querido hacer en nuestras vidas, porque quizá te ha estado diciendo que hagas algo, te ha estado pidiendo que dejes algo, te ha estado ya hablando por un tiempo, te dan una tarea, un paso de obediencia que debes de dar, pero que quizás suena primero o imposible o ridículo pensar que por eso, por una acción así, tú vas a hacer un milagro y vas a hacer algo espectacular y dudamos realmente de lo que Dios es capaz de hacer. Dudamos que Dios pueda hacer o cumplir su promesa en la manera que nosotros la oímos o la recibimos de parte de Él y no creemos en Él, ¿no? A veces pensamos, o sea, estamos quizás en una necesidad económica y sabes que Dios te ha estado diciendo, ¿no? Sé obediente y dame lo que corresponde, o sea,
estoy en necesidad y te voy a dar el 10%, y al darte el 10% tú vas a proveerme más y de lo que yo necesito. O sea, no tiene lógica. Es hasta chistoso, ¿no? ¿Cómo voy a hacer yo eso? Y dudamos que Dios pueda hacer eso y ser fiel a su promesa. O cómo puedo decirme, bueno, yo sé que necesito de un trabajo y la única oportunidad que tengo es una que me pide trabajar todos los días. No tengo un día de descanso, no tengo un día para, especialmente el domingo, para ir a adorar a Dios y reunirme y congregarme, y lo tomamos, y Señor, es que lo tengo que hacer, pero quizás te ha estado diciendo, ven y dame a mí primero, dame la prioridad. No negocies con ese día, no negocies con la oportunidad de poder congregarte y adorar mi nombre con tu familia, y quizás dudamos, pero es que yo tengo la necesidad de hacerlo, y no tiene lógica si es la única oportunidad que tengo. Y nuevamente dudamos y vemos cómo lo trágico en nuestra vida es que cuando Dios nos pide o nos dice que Él va a hacer algo imposible, nosotros lo creemos siempre y cuando sea conforme a lo que nosotros pensamos tiene lógica, o conforme a lo que nosotros creemos tiene más sentido. De lo contrario, entonces no hacemos lo que Dios nos pide. Y eso es trágico, porque quizás Él te ha pedido hacer algo, pero porque no tiene lógica, no lo entendemos, no va de acuerdo a lo que pensamos, no lo hacemos. Y aquí a Josué le está diciendo exactamente qué debe de hacer. Y para él tomar la tierra prometida se veía como algo imposible. Primero estaba habitada, había un pueblo, un ejército que estaba dentro de la ciudad, estaba fortalecida, mas sin embargo él estaba obedeciendo todo lo que Dios decía, como lo hemos estudiado hasta este momento. Vemos que Dios le decía algo a Josué y Josué lo obedecía y lo hacía. Dios le dijo a Josué, Josué le obedecía y lo hacía. Vemos entonces que él obedeció todo lo que él le estaba diciendo, sabía que Dios estaba con él, le había hecho esa promesa en Josué 1:5, que él estaría con él como estuvo con Moisés. Y luego le hizo construir ese monumento para recordar su fidelidad, recordando todo lo que él había hecho. Entonces para él el tomar esa ciudad, que se veía fortalecida, se veía imposible, que de alguna manera nadie podía entrar ni salir, sabía que la única opción era confiando en lo que Dios iba a hacer, pero le está diciendo que lo que debe hacer es marchar y gritar. Yo creo que de nuevo no tiene lógica lo que Él nos está llamando a hacer, ¿no? Mas sin embargo, para nosotros poder tomar posesión de esas promesas, de esa palabra de Dios en nuestra vida, debemos de entonces, vamos a enfrentar a algo que quizás se ve imposible, como se vean esos muros en la vida y en el pueblo de Israel. Pero Dios le estaba diciendo y nos dice hoy, sé fuerte, sé valiente, obedece mi palabra, haz lo que te pido y déjame a mí hacer el resto de lo que yo debo de hacer. Entonces cuando Dios le habla a Josué y le da esas instrucciones, Josué tenía dos opciones, tenía dos maneras de responder. No dos opciones, dos maneras de responder. ¿Sí voy a hacer lo que me está diciendo? O no, Señor, yo creo que te equivocaste y tienes un mejor plan. Y son las mismas dos opciones de respuesta que nosotros tenemos el día de hoy a lo que Dios nos pide hacer. Pero quiero que debemos de entender que hay dos cosas que debemos hacer nosotros para creer en Dios en lo imposible. Cuando Él te llama y te está diciendo, tengo esto para ti, y te llama y ves, enfrentas unas paredes enormes y se ve imposible, hay dos cosas que debemos de recordar. Lo primero es que debemos responder inmediatamente a lo que Dios nos está diciendo. Debemos responder en el momento que Él nos pide a hacer. No ponernos a pensar, pero ¿cómo lo vas a hacer? Pero dime exactamente cómo va a suceder, cómo va a pasar, cuándo va a pasar. No, debemos responder inmediatamente, así como Josué respondió inmediatamente a lo que le estaba llamando a hacer, en ser obediente en lo que Dios nos pide hacer. Déjame decirte lo siguiente, cuando más tratamos de entender cómo sucederá las cosas, más nos demoraremos en empezar. Mientras más tratamos de entender cómo sucederá, más nos demoramos en empezar. Lamentablemente, y si somos honestos, eso tiende a pasarnos muchas veces. Cuando Dios te dice hacer algo, no lo hacemos inmediatamente, sino tratamos de entender más la situación, de entender más los detalles. Se va prolongando al punto que no lo hacemos y no somos capaces de empezar. Ya han pasado días, han pasado semanas, quizás han pasado años que Dios te ha estado diciendo hacer algo y no lo hemos hecho. Terminamos al final no respondiendo, no obedeciendo en lo absoluto lo que Dios nos llama a hacer. Entonces veamos qué es lo que hace Josué.
Dios le dijo a Josué qué debía hacer, y en el versículo 6 dice: entonces Josué reunió a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto del Señor y asignen a 7 sacerdotes para que caminen delante de ella. Vemos que él respondió, que él obedeció. Y recordemos que el arca del pacto era donde estaba la presencia de Dios, y esa arca iba primero, iba delante de ellos. Ese era ese recordatorio que Él va dirigiendo sus pasos, que Él va delante de ellos, como lo hace en nuestra vida el día de hoy. Cuando Dios te llama y te da dirección en algo, es porque Él va delante de nosotros, Él va dirigiendo nuestras vidas. Y Josué entonces aquí no se puso a pensar, pero ¿cómo va a suceder? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Se van a burlar de nosotros? O sea, que nos vean alrededor de la ciudad caminando, gritando, eso se ve ridículo. No sé si te ha pasado a ti, cuando Dios te llama a hacer algo y te hace sentir de esa manera, pero vemos que Josué respondió inmediatamente a lo que Dios le llamó a hacer. Él no estuvo pensando, no lo pensó, él respondió inmediatamente. Como nosotros debemos de responder inmediatamente para poder tomar posesión creyendo lo imposible de Dios. Y lo segundo que debemos recordar en base a esta historia es que debemos hacer lo que Dios nos pide. No es hacer lo que nosotros pensamos es mejor en hacer. O sea, respondemos a lo que Él nos llamó a hacer, pero estamos haciendo lo que nosotros pensamos es mejor, o lo que en nuestra mente entendemos funcionará mejor, porque es que tiene más lógica que haga eso y no eso que tú me estás llamando a hacer, Señor, porque no tengo ni idea, ni plan, no tiene lógica, no tiene sentido, y dudamos, ¿no? Y pensamos que nuestro plan va a ser mejor, que es menos riesgoso. Eso estoy seguro que es lo que nosotros pensamos, ¿no? Y nos ponemos a cuestionar a Dios. Y déjame decirte un pensamiento más: cuando más cuestionamos el plan de Dios, menos lógica va a tener en nuestra mente. Mientras más tratas de entender por qué Dios te está pidiendo hacer algo, quizás es cuando menos lógica, cuando menos vas a entender, menos sentido va a tener eso que Él te está pidiendo hacer. Pero debemos de recordar que Él va delante de nosotros, que Él ha sido fiel al ver esas piedras y ver su fidelidad en las dificultades que hemos enfrentado en la vida. Entonces, ¿por qué vamos a dudar de Él? Debemos de responder inmediatamente y debemos hacer eso que Él nos está llamando. Y Josué entonces respondió inmediatamente, porque habló con los sacerdotes y con el resto del pueblo y obedeció el mandato de Dios al pie de la letra. Y vamos a adelantar un poquito al versículo 15. Dice: el séptimo día los israelitas se levantaron al amanecer y marcharon alrededor de la ciudad como lo habían hecho los días anteriores, pero esta vez, dice, dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad. Vemos entonces que hicieron exactamente lo que Dios le había dicho. Josué entonces respondió, obedeció el mandato del Señor. Ellos creyeron en el plan de Dios, creyeron que Dios iba a darles la ciudad al ellos hacer eso que les estaba pidiendo. Y lo que quiero preguntarte el día de hoy es: ¿tú crees que Dios puede hacer lo imposible en tu vida hoy? Si Él te está hablando, si Él te está diciendo, si ha puesto ese pensamiento, ese sentimiento en ti de hacer algo y sabes que Dios te está llamando, ¿crees que Él puede hacer lo imposible en tu vida? ¿O crees que o estás tratando de entender cómo lo va a hacer y entender los detalles y cuestionar el plan que Él tiene para nosotros? ¿Sabes? Yo creo que hoy Dios nos está diciendo que Él está buscando a personas con quien Él pueda hacer lo imposible. Pero lo triste es que nosotros solo hacemos planes con las cosas que podemos hacer por nosotros mismos. Eso que nosotros sentimos que sí somos capaces de hacer por nuestra propia fuerza, eso es lo que hacemos y no creemos que Él puede hacer lo imposible en nuestra vida. Pero Él está buscando a personas con quienes Él pueda hacer lo imposible, con quienes estén dispuestos a obedecer lo que Él les está llamando a hacer. Porque es más fácil si Dios obrara e hiciera las cosas conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestra manera de pensar, conforme a las cosas que nosotros podemos hacer, y decirle: Señor, ayúdame a hacer esto porque yo sé que yo lo puedo hacer. Pero eso que sé que soy incapaz de hacer, que se ve imposible, tendemos a dudar que Él pueda hacer algo, en nuestra vida. Él te está diciendo: confía en mí porque haré lo imposible. Confía en mí porque voy a hacer cosas maravillosas.
Y lamentablemente no lo creemos. Mas sin embargo vemos aquí en la historia de Josué que él confió en Dios, que él puso su esperanza en él, que lo imposible sucedería, el tomar posesión de esa ciudad, de acuerdo al plan de Dios, por muy lógico que se veía. Y el siguiente versículo, ahí en Josué 6, dice que entonces en la séptima vuelta, porque en el séptimo día él dijo que dieran 7 vueltas, y ese número 7 lo vemos constantemente en la Biblia, y eso representa esa obra completa de parte de Dios. Cuando él creó los cielos y la tierra fue en 7 días, en el séptimo día descansó, pero fue un periodo de 7 días que nos da a entender el tiempo perfecto de él para completar un trabajo. Y aquí en el séptimo día, en la séptima vuelta, estaba completando realmente esta promesa que les estaba dando al pueblo de Israel. Y dice que mientras los sacerdotes daban el toque prolongado con los cuernos, Josué les ordenó a los israelitas: griten porque el Señor les ha entregado la ciudad. Y gritaron. Y yo, al leer este pasaje en el pasado, muchas veces pensé que el grito, esa obediencia de parte del pueblo de Israel al gritar, fue lo que hizo que derrumbaran las paredes y así tomar posesión de la ciudad, pero realmente no fue el caso. Realmente, si lo leemos nuevamente, lo que Josué les dijo al pueblo de Israel, les dijo: griten. ¿Por qué? Porque el Señor les ha entregado la ciudad. O sea, el grito no es para que eso suceda, porque ya Dios lo hizo. El grito es de celebración por lo que Dios ha hecho. Griten porque Él ya nos entregó la ciudad. Entonces era un grito de alabanza, de adoración a Él por lo que Él ya había hecho. Era una respuesta a lo que Dios había hecho. Ellos creyeron y celebraron lo que Dios había hecho en sus vidas. Vemos que Él confió en la palabra de Dios, obedeció todo al pie de la letra. Y al él responder inmediatamente al pueblo de Israel, gritar y hacer todo eso, entonces los muros se derrumbaron. El versículo 20 dice: cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos del carnero, gritó con todas sus fuerzas. Y dice: de repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Y esta es una historia increíble, y tienes que leer mucho más el pasaje para que puedas ver muchos detalles que el día de hoy por cuestión de tiempo no lo hicimos. Pero Dios hizo lo imposible. Les entregó la ciudad, esa tierra prometida. Él cumplió su palabra, Él cumplió su promesa. Dios les dio una tierra que ellos iban a poseer, pero que ellos debían tomarla. Era una promesa de Dios, porque Dios nos ha dado promesas. Si tenemos en la palabra de Dios promesas que Él nos ha dado, pero nosotros debemos tomar posesión de ellas, tenemos que tomar posesión, debemos hacerlas nuestras, poseerlas en nuestra vida. Y sabes, yo sé que Dios nos ha estado hablando y nos ha estado retando a creer en Él en estas últimas semanas, creer en sus promesas, creer en su plan, que Dios está con nosotros, que debemos recordar su fidelidad, para que cuando estemos enfrente de esos muros, a punto de tomar esa promesa o la palabra de Dios en nuestra vida, no nos intimidemos, no dudemos, sino recordemos lo que Él ha hecho y que respondamos inmediatamente y hagamos lo que Él nos está pidiendo hacer para poder tomar posesión de esa palabra, de esa tierra. Y recordemos, como lo dijo en Josué 1:9, le dijo: mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Señor Jesús, te damos gracias el día de hoy por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres maravilloso, Señor. Gracias porque tú haces lo imposible, Señor, en nuestras vidas. Padre, perdónanos porque a veces dudamos de tu poder, Señor. Dudamos que tú puedes obrar y hacer cosas imposibles o maravillosas en nuestras vidas, Señor, y desobedecemos a lo que tú nos llamas a hacer, Padre. Pero el día de hoy, al estudiar cómo tú, Señor, derrumbaste los muros y les diste esta tierra al pueblo de Israel, Señor, yo sé que en nuestra vida hay promesas, hay palabra que tú nos has dado, que ya no la diste, pero que requiere que nosotros tomemos posesión de ella. Y al tomar posesión de ella vamos a tener que actuar y hacer algo que tú nos estás pidiendo hacer, pero que en este momento hemos estado paralizados. Señor, yo te pido que nos des la fortaleza, que seamos fuertes, valientes, que recordemos tu fidelidad en el pasado, Señor, y así poder dar esos pasos,
seguros, con fe, sabiendo que tú eres un Dios que va a obrar, Señor, y que tú vas a hacer lo imposible en nuestra vida. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. Te alabamos, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amigo, amiga, solamente quiero animarte y recordarte que no estamos solos, que Dios está con nosotros, Él nos tiene en su mano, simplemente nos está diciendo que seamos obedientes, que confiemos en Él, nos sostiene en medio de la tribulación, en medio de las dificultades y nos está diciendo, hijo mío, confía en mí. Confiemos en Dios esta semana, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.